Justamente una de las cosas que más me preocupan es la cantidad de jubilados que tienen como obra social la prepaga que tenían cuando estaban en actividad. Cuando se jubilaron, optaron por continuar con la prepaga. Y en este caso llegó un punto en que, bueno, la cuota de la prepaga superaba incluso el 100% de los saberes de los jubilados, en una mínima, por ejemplo. En este caso, quería como aclarar un poco el tema de la cautelar que había interpuesto el gobierno contra las empresas de medicina prepaga. Y ese es un amparo, es un juicio específico, donde ahí es donde se hizo un acuerdo. Pero que en definitiva esto no invalida los amparos que hagan particularmente cada persona involucrada y que estuviera afectada por estas cuotas, digamos, de las prepagas. Esto quiere decir que cada persona que estuviera afectada puede iniciar su propio reclamo. De hecho, hay sentencias que incluso son más favorables que el acuerdo que hizo el gobierno con estas empresas. Con respecto a la pregunta, es importante tener en cuenta, primero quería aclarar esto, que es que cada persona puede hacer su reclamo personal, y además es importante tener en cuenta que hay un proceso, y en este proceso se inicia con un reclamo que tiene que ver con una carta documento, con una nota, a la empresa para que de por sí y antes de iniciar un proceso judicial baje la cuota o readecúe la cuota. Y esto es así porque, de hecho, el aumento de la cuota a partir de enero de este año tiene su base en una norma que está declarada inconstitucional, que es el decreto DNU 70, y que le habilita, que desregula todo el sistema de obras sociales y que habilita a las empresas de medicina prepaga a aumentar las cuotas. Entonces se inicia con un reclamo, con una carta documento para que readecúe la cuota. Obviamente que no lo van a hacer y a partir de ahí queda habilitada la posibilidad de iniciar el reclamo judicial. Acá me parece que además se abren otros mundos, porque hay mucha gente que había tenido sus inconvenientes cuando desde las prepagas le avisaban que no había tal cobertura, o con el caso de los chicos con discapacidad, por ejemplo, que se abría toda un mundo de amparos y que se complicaba judicialmente todo. Eh, ¿Un amparo anula al otro, doctora? No sé si soy claro. No anula, claro que claramente no, sino que lo que pasa es que cada amparo tiene efecto para la persona que lo inicia, solo Ajá. para la persona que lo inicia. Y tiene mucho que ver con el criterio del juez que va a resolver. Obviamente este es un tema muy sensible, Muy, estamos muy. hablando de salud, estamos hablando, como vos decías, de situaciones muy Sí. especiales, con enfermedades por ahí crónicas, y, y esto hace que obviamente es muy difícil que una decisión judicial vaya en contra de una persona, digamos, ¿no? Con todo lo que además significa ni más ni menos que esto de eh, los presupuestos de la familia que se alteran y de qué manera con estas situaciones. Y después creo que cada amparo además representa otro gasto o no. Claro, o sea, en cuanto a gastos, en realidad, en la mayoría de los casos que conozco, las sentencias condenan a las obras sociales al pago de los gastos judiciales. Pero hay un punto también acá que es importante resaltar respecto de todas las personas que no pudieron seguir pagando y que se tuvieron que dar de baja. Esas personas bueno, que obviamente que no les quedó alternativa que ir al sistema público con todo los inconvenientes que sabemos que tiene el sistema público, que serían los hospitales, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, en el interior ni hablemos con respecto a los servicios, ¿no? Pero, por ejemplo, esas personas que dejaron su prepaga porque no pudieron seguir pagando, hoy por hoy tendrían que hacer ese reclamo porque, como decía hoy,
las sentencias personales a veces son hasta más favorables, por lo menos en experiencia, son las más favorables que el acuerdo. ¿Por qué? Porque mandan a las prepagas a la readecuación de la cuota a diciembre y por supuesto a la reincorporación de la persona en el plan que tenía a diciembre con la misma antigüedad que tenía. Y esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque a veces las prepagas tienen cierto periodo de carencia, se llama. Sí, que va de 3 a 6 meses. Claro, por ahí te reincorpora y te dice, bueno, no, a partir de ahora empezamos a contar de nuevo los 3 o los 6 o el año incluso. Pero en este caso no, manda a reincorporarlo como si que nunca se hubiera ido, en definitiva. Eso está muy bien. No me acuerdo cuál fue, pero me acuerdo que hubo un juzgado que dijo, no aceptamos más, hasta acá llegamos, los reclamos de porque eran muchos los que formaban parte de ese amparo colectivo. ¿Colectivo o personal? ¿Cambia la situación? Cambia la situación en el sentido de que si es colectivo y en el país hay 2 que tengo conocimiento, uno que está en Entre Ríos y otro que está en San Martín, provincia de Buenos Aires. San Martín era. Claro, cuando el objeto de la causa, cuando el objeto del reclamo es idéntico a otro, va a parar a un solo expediente. ¿Qué pasaba? Pasaba que se acumularon 5.000 casos, más o menos, entonces como que dijeron, bueno, hasta acá llegamos, pero no hasta acá llegamos en cuanto al desconocimiento del derecho de la persona que pudiera incorporarse, sino en cuanto a que a partir de ahora tomen la sentencia y vayan y hagan la presentación que corresponda a su obra social. La generaba precedente. Exacto. Claro. Pero eso no quiere decir, habiendo un amparo colectivo, no quiere decir que las personas no puedan hacer sus reclamos personales, porque cada caso es un mundo. Pero queda claro esto de que decíamos del medio kilo de helado que devuelve la prepaga, ¿no? Ni hablar, y en cómodas cuotas. Ni hablar, es total y absolutamente inconveniente. Yo personalmente digo esto hay que rechazarlo, porque no puede ser que la persona vuelva a perder.